No, buenas tardes. Voy a tratar de resumir ya, varias metodologías para al final culminar con la explicación del mapa que tenemos aquí a la derecha. Entonces, básicamente voy a mostrarles dos grupos de metodologías, una que se llama Canonical Correspondence Analysis, Fuzzy Land Cover, CCA Fuzzy Land Cover. Básicamente es una metodología que recoge la clasificación fitosociológica y busca como tal que esa clasificación fitosociológica se pueda mapear de una manera adecuada. Ese es el principal objetivo de esto. Entonces no voy a hablar mucho de clasificación porque todo el día hemos hablado de clasificación, pero utiliza adicional a eso la ordenación, en este caso un tipo de ordenación de tipo CCA, Canonical Correspondencias de Análisis de Correspondencias Canónicas, y eso se lleva a un modelo de lógica difusa para posteriormente generar una evaluación píxel a píxel muy parecido a lo que habíamos visto en la presentación anterior con el modelo Maxent, muy parecido. Y al final vamos a tener unos mapas que podemos llevar a una validación. Entonces ese es el primer grupo de metodologías que voy a tratar de explicar. El segundo tiene que ver ya con el carbono propiamente dicho. O sea, yo estoy en mi tesis doctoral, logré una nueva metodología en la cual básicamente se sustituyó el uso de las ecuaciones alométricas, teniendo en cuenta que la alometría genera demasiado ruido en la información de estimación de la biomasa y el carbono principalmente, y generé una metodología que básicamente utiliza información tridimensional basada en fotografía aérea, en fotografía acotada y en ilustración científica para poder reconstruir árboles, y esos árboles se llevan a un sistema que se llama voxelización. Utilizo otro que se llama integración numérica. En el de voxelización básicamente lo que hago es que cada individuo en una parcela lo embebo en una matriz de lógica de ceros y unos, y se simulan rayos lumínicos en X, Y, Z, y esos rayos lumínicos lo que me van a generar es en las áreas donde no está el árbol, me genera en la matriz ceros. Cuando aparece la parte convexa del modelo, empieza a rellenar de uno la parte cóncava. Cuando ve la parte convexa del siguiente polígono, empieza a rellenar nuevamente de ceros, lo hace a nivel tridimensional, y al final lo que uno hace es simplemente sumar unos en una matriz tridimensional y tiene un volumen con un detalle impresionante. Esto se compara con metodologías alométricas normales y pues tenemos unas grandes diferencias para hallar volumen, y esa es la metodología que vamos a mostrar más adelante. En el primer grupo de metodologías lo que se hace básicamente es que esa clasificación se empieza a analizar a nivel de análisis multivariado con análisis de correspondencias canónicas para poder hallar los óptimos de los levantamientos basados en los óptimos de las especies. La suma de los óptimos de los levantamientos me van a dar estas curvas de distribución, y los óptimos de las especies me van a dar las amplitudes de esas curvas. Básicamente se evalúan muchas variables ambientales para lograr definir cómo estos levantamientos se distribuyen a lo largo de estas variables ambientales que son medidas. Y hacemos exploraciones de muchas variables ambientales que tienen que estar siempre ligadas al nivel cartográfico para poder usarlas. Es decir, si la variable ambiental es poderosa, pero no se puede explicar muy bien a nivel cartográfico, no puede ser usada en el modelo. Es algo que tiene que quedar muy claro. Y esto nos permite hacer este tipo de diagramas. Estos diagramas nos dicen distribuciones y empezamos a hacer la exploración como tal de esa distribución de esos datos en esas variables ambientales, y empezamos a encontrar, porque no solo utilizamos información propia, sino información secundaria de muchos autores, y empezamos a encontrar dónde están realmente los errores. Y los errores están no solamente en la determinación del modelo como tal de tipo de vegetación, sino en la distribución espacial en el momento de tomar las coordenadas. Muchos autores cometen errores a este nivel. Entonces, este tipo de sistema nos ayuda a refinar muy bien este tipo de información, y empezamos a hacer un análisis completo de estas variables para tener esos grupos ya refinados cuando se hacen las correcciones. Es decir, existe una relación directa entre lo que es la clasificación y lo que es la ordenación, y esto nos ayuda a entender cómo esos tipos de vegetación se distribuyen a lo largo del nivel regional. Es decir, la clasificación como tal es algo puntual, pero tiene una relación directa a nivel regional, y ese es el trabajo que hacemos nosotros. O sea, definir cuál es la relación real que existe entre lo que hacemos nosotros con fitosociología y esos grupos
y lo que está pasando realmente en campo, y ahí es donde la investigación se vuelve bien compleja. Entonces, por ejemplo, lo que está marcado en el círculo significan dos patrones de vegetación que pertenecen a un tipo mucho más extenso, que están mal ubicados y no pudimos reubicar bien en la gráfica de ordenación, que corresponde a un sistema que tenemos que eliminar del sistema para que cuando se haga el modelo cartográfico quede perfectamente corregido. Entonces, en este tipo de trabajos, mucha de la información tiene que ser descartada por este tipo de errores. Pero hay gente que describe muy bien sus áreas de trabajo y se puede hacer un trabajo de ubicación perfecto de los patrones de vegetación. Hay que tener en cuenta que este trabajo que estoy mostrando al principio tuvo que ver con la determinación de trabajos de la época de 1990, y habían grandes errores a niveles de determinación de puntos geográficos, y por eso estos dos levantamientos tuvieron que ser sacados del análisis, mientras que los otros permanecieron. Este es uno de los puntos más importantes del sistema y que tiene que ver con el análisis de correspondencias canónicas, y es que esa ordenación hay que proyectarla en los gradientes ambientales. Esto se llama un proceso de ortogonalización. Es la única forma de nosotros hallar y que un sistema de pesos, que es el que al final da la ordenación, me genere un verdadero sistema lógico en un gradiente real. Entonces lo que hacemos es devolver la ordenación y la gravedad de las especies y de los levantamientos a estos gradientes ambientales para poder hacer lo que se llama un modelo Mandani-Sugeno-Kahn, que básicamente el modelo Mandani-Sugeno-Kahn es un sistema que me va a combinar a mí la relación que existe entre esas curvas de distribución de los levantamientos y de los patrones de vegetación en diferentes gradientes ambientales evaluados. Este es el núcleo del sistema, pero es un sistema que para poder generar este modelo toca analizar demasiadas variables para poder definir dónde está el ruido y que los mapas en el producto final queden completamente adecuados y puedan ser validados y que la validación salga positiva. Entonces, básicamente es una señal de entrada, un modelo de evaluación de esa distribución de la vegetación basado en la clasificación, evaluando cada uno de los niveles que queramos que tengan un nivel de respuesta adecuado para el mapa para tener una señal de salida. Es básicamente lo que hace el sistema a manera general. Entonces, cuando tenemos cada una de esas capas son las que se van a evaluar en el modelo, y al final vamos a tener una distribución de la vegetación y de los patrones de clasificación. Por ejemplo, en este caso es el suroccidente del Caribe colombiano, en el cual podemos evaluar 1987 contra 2010 y siempre vamos a evaluar lo mismo. Es decir, lo que se evalúa aquí es píxel a píxel cada uno de los patrones de vegetación, y lo único que queda como resultado de este tipo de análisis es que lo que vamos a analizar es con mucha precisión el cambio de cobertura. Entonces, el modelo nos sirve a nosotros para generar el mapa potencial. El mapa potencial lo combinamos con los modelos de deforestación y con la evaluación de la deforestación, y vamos a poder medir año tras año con una precisión muy elevada el cambio de cobertura que existe en cualquier tipo de región, y esta es una de las grandes ventajas del modelo. No vamos a comparar diferentes fuentes de información, sino siempre vamos a evaluar la misma fuente de información. Y después llegamos a un sistema de validación que lo hago con dos índices, el índice de confiabilidad de capa y las características operativas del receptor, y los mapas siempre dan un nivel de exactitud bastante elevado comparado con otro tipo de metodologías. El segundo grupo de metodologías tiene que ver con la modelación tridimensional. La modelación tridimensional, en este caso, nos habla... utilizamos modelos con ilustración científica, fotografía acotada, fotografía y modelos acotados para capturar la arquitectura, porque la arquitectura no puede ser incorporada en los modelos alométricos, y los modelos alométricos fueron diseñados para la ingeniería forestal, no fueron inventados para los bosques tropicales heterogéneos. Entonces, el ruido que le generaba la alometría del sistema de cuantificación de biomasa era tan grande que una de las soluciones que tuve para lograr este tipo de análisis fue generar la modelación tridimensional y la metodología que les expliqué en un principio. Este es el resultado de integración numérica, con el cual se pueden corregir los registros de altura, se captura información sobre los ángulos de crecimiento, ángulos de inserción de hojas, densidad de ramas, genera una cantidad de información adicional que no lo permite la alometría, y adicional a eso la arquitectura se captura de una manera muy fuerte.
Este es el resultado con voxelización, es decir, lo que les decía de embeber un modelo tridimensional en una matriz lógica. Y aquí nos damos cuenta que, desde luego, uno no puede utilizar una fórmula alométrica para dos tipos de arquitectura tan diferentes como el caso de un diptera isoleífera contra un Bacopsis quinata. Si utilizo una fórmula alométrica, lo que hago es realmente quitar la variabilidad que existe en el bosque tropical. Por eso esta metodología es útil para poder capturar la heterogeneidad que existe realmente en los bosques tropicales. Adicional a eso, hacemos un modelo de hojas. Cada una de las hojas cada uno de los árboles dentro del levantamiento se saca el modelo de cada una de las hojas para poder, con metodología vectorial y con algunos datos de campo, por ejemplo con el grosor, tener los datos de volumen y de superficie realmente de las hojas, y después se hace con un motor estadístico básicamente la fotografía de lo que tendría probablemente un árbol en el momento del muestreo. Es decir, se une toda esta información para poder definir la biomasa de ese árbol basado en el modelo tridimensional, que es básicamente lo que se hace. Y posteriormente, obviamente, todo tiene un proceso de validación, y el proceso de validación de este modelo se utilizaron aproximadamente varios individuos de la especie Aphelandra pulcherrima, y se hace la comparación, y este método logra disminuir el error, y lo tenemos entre 0 y 4, o sea, 4%, que no es nada. Del 1.72, 2.37 y 4%, y entre voxelización e integración numérica la diferencia es muy poquita. Los dos métodos son muy buenos. Ese modelo tridimensional, utilizamos unas pequeñas muestras, y esas muestras las combinamos con el modelo tridimensional de biomasa para poder generar la biomasa como tal, y vamos a un analizador elemental y analizamos carbono, hidrógeno y nitrógeno, y con apenas 0.02 gramos de muestra, secadas a 105 grados centígrados, podemos tener el contenido completo de biomasa de ese árbol y el contenido de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Cada una de las muestras las combinamos con los diferentes niveles de ramificación de cada una de esas especies. El valor no es estadístico, porque es que el costo del análisis es bien costoso hacer este tipo de análisis. Entonces, el tallo y el nivel 1 se utiliza una muestra de tallo, una muestra de corteza, una muestra de profundidad de la corteza, y para las ramificaciones de la segunda hasta la séptima, algunos, muy pocos, tienen más allá de ese tipo de ramificaciones. También utilizamos esa información y la capturamos. Utilizamos 3 muestras de ramas, una muestra de corteza y una muestra de profundidad de la corteza, para después generar un modelo de matemáticas con redes neuronales recurrentes, y con este modelo logramos transmitir la información de heterogeneidad de cada una de nuestras parcelas a parcelas o individuos que están relacionados, y de esa forma podemos utilizar la información clásica de cintura y altura para poder tener información muy detallada de la distribución del carbono en esas parcelas. Es muy sencillo. Utilizamos en este caso el modelo de Keller, porque como no se tiene un modelo para cada uno de los grupos de vegetación, Keller nos permite a nosotros incorporar grandes patrones de individuos dentro de modelos de arquitectura, y de esa forma el modelo funciona con valores con un coeficiente de correlación por encima del 0.8 en la mayoría de los casos. Esta metodología es sumamente poderosa para predecir información de muchas cosas. Entonces, aquí vamos a ver en esta diapositiva lo que vemos es la distribución de carbono con metodología alométrica con respecto a la metodología tridimensional, y nos damos cuenta que la metodología alométrica, que son los puntos claritos, es prácticamente una aplanadora de datos. Lo que hace la alometría es aplanar datos, y hace que se pierda absolutamente toda la diversidad de valores que existe en estos bosques, que son muy heterogéneos en ese contenido de carbono y en biomasa. Estos son cada uno de los tipos de vegetación que clasificamos en la parte de clasificados, y nos damos cuenta de las grandes diferencias que existen entre las dos metodologías. Aquí tenemos 6.000 individuos con la comparación de la metodología alométrica con respecto a la metodología tridimensional, y nos damos cuenta de las grandes diferencias. Pero a diferencia de lo que yo esperaba, que era que los árboles más grandes tuvieran la mayor diferencia en el contenido de carbono y de biomasa, resulta que no. Los árboles que están entre el rango de 10 a 100 kilogramos son los que más tienen y más aportan cambio a este sistema. Llega incluso a diferencias del 97% entre las dos metodologías.
Y esto tiene una implicación grandísima, y tiene una implicación grandísima en la deforestación del país, porque en Colombia estos arbolitos hacen parte del grupo de los sistemas de degradación del país, donde más se degradan árboles son en este rango. Y Colombia no hace Colombia no hace un análisis, bueno, ni América Latina ni muchos países sobre la degradación a estos niveles, a niveles cartográficos, que es simplemente un llamado de atención. Entonces, posteriormente a esto tenemos la diferencia entre dos mapas, un mapa con la metodología tridimensional ya con todos los sistemas calculados y con la metodología tradicional, y la diferencia es grandísima. La diferencia es que en este mapa podemos tener hasta 530 toneladas por hectárea, mientras que con la metodología tradicional solamente vamos a tener aproximadamente 210 toneladas por hectárea. La diferencia es brutal. Y eso me sirvió adicional para llegar a una conclusión que tiene que ver también con análisis. Yo hablo mucho de redes neuronales porque es una herramienta muy poderosa, y esta me permitió con ese muestreo generar una calibración del mapa que publicó Bacchini en 2012 y Feldespaus en 2012, en los cuales nos decía que el contenido de carbono de todo el Pantrópico llegaba a 285 petagramos de carbono. Con esta metodología, haciendo ese análisis, considero que solamente solo América tendría algo así como 382 petagramos de carbono, es decir, que América como tal tendría toda la cantidad de carbono que se dice que existe para todo. Eso tiene muchas implicaciones, las cuales no puedo discutir porque no tengo tiempo, pero que hay que discutir. Basado en esta propuesta de metodología de la tesis doctoral, se llegó el año 2012 cuando me gradué, y entré a una compañía privada. Esa compañía privada se llama Safe Progress Green Life, en la que me dijo, bueno, usted tiene una experiencia en varias regiones de Colombia, vamos a hacer un ejercicio para un proyecto privado. Y ahí entra la segunda presentación, que tiene que ver con una aproximación a la vegetación de la región de transición guayano-amazónica y su regionalización cartográfica, y para la cual muchos investigadores que están, esos son las personas coautoras, nos han colaborado en la elaboración en la consecución de los datos para llegar a lo que voy a mostrar mucho más adelante, pero que básicamente es la réplica de lo que les acabo de presentar de manera muy general, y que voy a tratar de explicar en este momento. Entonces, en ese año 2012 empezamos a evaluar qué es lo que pasaba en la cartografía nacional colombiana, y pasó el caso del mapa de ecosistemas de Colombia, que esperaba que en el año 2014 me fueran a mostrar algo que era completamente diferente a la versión anterior. Entonces, este proyecto es en esta región y tiene esta forma, es la región de transición, la llamamos la región de transición guayano-amazónica, y nos dábamos cuenta que el mapa que está en la parte de abajo, que es el de ecosistemas de Colombia, pues no reflejaba la realidad de este territorio. Es a una escala muy grande, pero esperábamos mucho más información acerca de cómo esto se desarrollaba, y encontramos que en general nosotros teníamos 9 tipos de cobertura generales, y empezamos a trabajar esos tipos de cobertura a ese nivel. Este es un mapa de 4 millones de hectáreas, 4.300.000 hectáreas, es un área muy grande en Colombia. Posterior a eso seguimos trabajando y analizando, y empezamos a decir si existen algunos tipos de clasificaciones, existen algunos tipos de cobertura que podemos clasificar con la metodología fitosociológica, y que nosotros estamos viendo en campo, en territorio, en zonas que incluso no había ido ningún investigador desde 1949 y que nosotros tuvimos acceso. Schultes fue en 1949 a muchas áreas de acá, sobre todo al nacimiento del río Isana, y nosotros pudimos ir en el año 2014 a esta región a hacer levantamientos. Y empezamos a mirar que existía una estratificación, y eso fue los nombres que nosotros utilizamos para esa estratificación de manera muy general, sin la metodología aún, porque estamos recopilando la información y logrando que nuestras bases llegaran a un nivel de detalle muy específico para poder entender cómo se distribuía la vegetación en la región. Entonces, estos fueron los 9 tipos de cobertura generales, y para nosotros el tipo 1 significa una cosa, el 2 hasta el 9, y el 1, que es uno de los más importantes, significan bosques con algún grado de estratificación. Entonces recorrimos la zona con las comunidades indígenas y empezamos a recopilar información. Este es un trabajo, lo que les estoy mostrando es un trabajo de aproximadamente 7 años,
que estamos apenas culminando en este momento. Y empezamos a recopilar la información con las comunidades indígenas, hacer todo lo necesario para poder tener la información para hacer el modelo. Esta es la recolección de plantas, un trabajo supremamente arduo para llegar a las regiones de estudio, las muestras de núcleos en cada una de esas parcelas para poder hallar el contenido elemental de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y empezamos a reconstruir todo lo que se requiere para poder sacar los modelos tridimensionales, y este es el trabajo que nosotros hacemos, es decir, empezamos con fotografía a reconstruir cada uno de los árboles, sacamos cada una de las ramificaciones, sacamos cada una de las hojas y los llevamos a diferentes niveles de fotografía para después capturar toda la información en batch. Es decir, sacamos mucha información a manera de lotes de información. Esa información es una reconstrucción de una boquicia, por ejemplo. Entonces, utilizamos este tipo de información. Adicionalmente, utilizamos fotografías de lejos para poder capturar información de arquitectura de muchos árboles. Y este es el río, creo que es el río Izana. Entonces, es un río espectacular. Todavía no hemos clasificado sus aguas. Tenemos que hacer análisis adicionales porque no sabemos a qué aguas pertenece. No es aguas negras. Tenemos que mirar exactamente por qué la sedimentación ahí en un río tan pequeño que ahorita vamos a mostrar ahí tiene esas condiciones. Y este es el trabajo que se hace en campo y el trabajo que se hace para poder mirar y capturar la información de arquitectura, que es lo que estamos haciendo en el lado de acá, las ramificaciones y poderlas meterlas en el modelo. Eso es lo mismo. Y empezamos a ya no tener, en el caso de la primera metodología que teníamos apenas 60 parcelas, aquí ya empezamos a tener una cantidad de información impresionante de esas parcelas que nosotros teníamos. Y esa información la estamos en este momento trabajando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros como tal? ¿Qué construimos y a qué llegamos con esta información? Y con la información de todos los coautores que nos brindaron parcelas, porque adicional a eso, para una región tan grande que eran 4 millones de hectáreas, pues necesitamos más conocimiento, teniendo en cuenta que nosotros solo teníamos aproximadamente 10 parcelas permanentes con un costo impresionante y al nivel de información que teníamos, que acabamos hace poquito de determinar a nivel de especie cada uno de los individuos de estas parcelas. Entonces logramos un consolidado gigantesco para casi toda la Amazonía colombiana, con aproximadamente 611 levantamientos, con información primaria y secundaria distribuidos a lo largo de toda la Amazonía colombiana, con información secundaria y primaria. Pero esto tiene algo muy importante, y es que logramos con información primaria de 6 autores, lograr calibrar la información de los autores secundarios, de la información secundaria. ¿Y qué significa calibrar? Que con matemáticas y con redes neuronales recurrentes, y con esto es lo que se está utilizando ahorita con Big Data, que ustedes escuchan tanto el Big Data, y es que la inteligencia artificial nos sirve a nosotros para rellenar una cantidad de huecos. Y eso fue lo que hicimos. Con la información que teníamos de parcelas, esas parcelas, cuando existía el DAP, existe la familia, existe el género, existe la localidad, existe una cantidad de descripciones, es muy fácil determinar alturas, por ejemplo, cuando existe el DAP. Cuando existe en su contrario la altura y no existe el DAP, es muy fácil saber cuál es el DAP. Obviamente es un estimativo, pero es un estimativo supremamente útil para lograr capturar la información de los autores secundarios que han trabajado y que trabajaron mucho tiempo en la región, y que esto nos sirviera para determinar cómo funciona y cómo se clasifica la vegetación en esta región del mundo. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, países utilizados, utilizamos 5 países, tenemos información sobre 5 países, datos completos de altura de AP y densidad de la madera, tenemos 11.000 datos, pero ya como les dije, toda la base de nosotros tiene altura, cintura y densidad de la madera. Todos los 83.000 registros de individuos, que es algo impresionante. Y con un nivel importantísimo. Para eso, de ese gran universo de datos, sacamos solamente para la región guayano-amazónica, sacamos aproximadamente 226 levantamientos, pero eso es lo que muestro acá, la coherencia en el modelo. Entonces nos damos cuenta que podemos estimar demasiada información y de esta forma tener bases consolidadas de datos demasiado fuertes para que las clasificaciones no nos queden con poca información
y con demasiados huecos. Y ese es ese resultado que vemos ahí en clasificación fitosociológica. Está a nivel de biomasa, porque lo que utilizamos como dominancia ya no es el área basal, sino utilizamos la biomasa como dominancia porque mezcla cada una de las variables que estamos utilizando y nos dio ya una visión completamente diferente a lo que veíamos cuando les hablaba solamente de los 9 patrones de vegetación general. Resulta que ese 1 ya no se convirtió en lo que pensábamos que iban a ser una cantidad de patrones de vegetación y de comunidades a lo largo de la Amazonía, y resulta que no. La hiperdominancia que hablaba el doctor Terestic es una realidad. Es decir, esos son, hay simplemente bosques dominados por Eperua purpúrea, por Eperua leucantha y por Micrantha sprucei. Eso es una cosa, y los otros son dominados por, adivinen quién, el típico dominante a lo largo de Colombia, Brosimum utile, que es una cosa que usted acaba de hablarnos de cómo se distribuye Brosimum utile en la región pacífica colombiana. Pues resulta que Brosimum utile también tiene una fuerza demasiado importante en la Amazonía, y ese es el nivel en que nosotros estamos trabajando en la actualidad. Entonces, esa tabla que ustedes ven ahí, de esas 83.000 especies, individuos, más o menos acá hablábamos de, para este análisis llegamos a levantamientos de especies, 2.877 especies, y para la clasificación logramos 1.368 especies. Y esto nos está diciendo demasiadas cosas sobre la Amazonía, porque aquí estamos hablando de casi todos los levantamientos que se han realizado en la Amazonía. Y nos está diciendo cosas muy importantes, y es que la biodiversidad en la Amazonía es tan grande que usted incluso no podría definir especies exclusivas para este tipo, y por eso quería que Francisco me oyera ahorita, porque Francisco tiene un conocimiento muy específico sobre la exclusividad. Entonces, la exclusividad prácticamente aquí no existe. Sí existe para algunos grupos a nivel macro, pero a nivel de asociación encontrar exclusividad es supremamente difícil. Entonces, era lo que yo les estaba preguntando, y hacia dónde va mi pregunta es, ¿cómo nos sentamos los que trabajamos vegetación para definir hasta dónde van los niveles? Porque a nivel, cuando uno tiene 600 individuos analizados en sistemas de clasificación, los sistemas de clasificación en este rango no le llegan a la asociación. Tenemos asociaciones a este nivel, pero esas asociaciones son extremadamente gigantes. En este caso, este mapa que les estoy mostrando acá es ya la definición de cómo es la distribución de la vegetación de toda la cuenca del Río Negro, toda la cuenca. Eso es un resultado de una clasificación de imágenes satelitales. Eso ya está clasificado, y vamos a empezar a trabajarlo para llegar al nivel de asociación, alianza y niveles adicionales, pero entonces a este nivel, ¿qué es clase, qué es alianza y qué es asociación? Que es algo que tenemos que sentarnos a discutir de manera muy fuerte. Porque cuando usted ve un análisis de vegetación en los libros colombianos, usted ve con 20 levantamientos llegan incluso a alianza, asociación, y eso no es así. Eso no es así. O sea, la visión tiene que ser muchísimo más amplia, y en el caso de la Amazonía, las formaciones son supremamente extensas. Entonces, lo que ustedes ven ahí en ese café es lo que llaman un tipo de caatinga. Esa es la distribución de uno de los tipos de caatinga que ya tenemos nosotros aquí determinados en nuestro análisis de clasificación, que nosotros estamos esperando que con 200 levantamientos para este caso, este análisis, nos saliera una cantidad de información y una cantidad de grupos pequeños, y resulta que no es así. O sea, no existe tal. O sea, la distribución de la vegetación en la Amazonía es mucho más dispersa, y el análisis tiene que ir mucho más allá de solamente la clasificación como la tenemos nosotros concebida, y eso es una de las cosas que quería mostrar. Entonces aquí es esta misma tabla, una tabla en la cual solamente representa el grupito que les digo de las 3 especies dominantes, el otro que es mucho más disperso. Las de acá tienen mucho que ver con inundación, las otras tienen mucho que ver con eso lo logra captar el análisis fitosociológico, lo alcanza a captar. Dónde es lo húmedo, dónde es lo inundable y dónde es lo transicional, eso lo capta. Pero eso tiene una relación directa a esto, y eso es lo que a la gente que trabaja fitosociología no tiene muy presente. Entonces, lo que nos dice ahí es dónde nos falta muestreo, qué necesitamos hacer, y nuestros muestreos con todos nuestros autores solo nos llega
hasta este sector de la Amazonía, que es el trabajo en Brasil de la doctora Stroh, hasta este sector. Todos los levantamientos de ahí para arriba, todo esto lo podemos analizar. De aquí para acá no tenemos la información, hasta ahora que el doctor Celestí parece ser que nos va a brindar la información de sus levantamientos acá, porque nosotros encontramos una cosa bien interesante, y es que muchas de las especies que nosotros encontramos en nuestra área de trabajo, que es prácticamente este sector del río Isana, bueno, es todo este sector que conocemos muy bien cómo se distribuye la vegetación, y gracias también al doctor Dairon Cárdenas, en este sector, y este sector lo conocemos muy bien, pero nosotros hemos encontrado especies que se presentan en este sector y que adicional a ello están presentes acá. Es increíble, es decir, es muy raro, y muchos investigadores y muchos botánicos, según el profesor Gerardo del Mar, han pasado por el río Negro y no han encontrado las especies a lo largo del río Negro. Y aquí está la respuesta, es muy clara. La respuesta es que hay una inclusión de una era geológica acá, y hay una relación directa entre este sector y este sector. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros en la actualidad. Es decir, los datos tenemos que llevarlo a un nivel de resolución tal que esto nos explique cómo funciona esto. Y es el trabajo que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando nosotros en extensión? Que es algo que tenemos que tener en cuenta. La extensión que estamos hablando nosotros acá es de... Esos son ya cada uno de los grupos. Para llegar a esta solución tuvimos que analizar más de 70 imágenes satelitales y Landsat. ¿Por qué? Porque estamos buscando potencialidad. Y la potencialidad, ¿cómo la puede usted analizar? Solamente con información histórica, la más vieja que existe. ¿Cuál es la más vieja que existe? Landsat. 1987 para nuestra región, es lo más antiguo para Colombia. Es decir, que todo lo que aparezca de ahí en adelante nos sirve esa... Y hay un producto muy bueno para los que están trabajando o están apenas trabajando con esto que se llama el GLS, el Global Land Survey. Entonces, ustedes utilizan el GLS porque ya está refinado. El GLS son estas imágenes que están acá y no hay que hacerle mucho procesamiento porque ya están a un muy buen nivel. Y esto nos sirve para esta escala. Entonces, este mapa para los niveles detallados es supremamente útil porque aquí lo que están viendo es la clasificación de la vegetación a nivel grueso. No estamos reflejando aún eso porque no hemos llegado, les estoy mostrando un trabajo que apenas se está desarrollando, que llevamos 7 años haciéndolo para llegar a especies en toda la información de todos los autores y de que todo quede bien definido para que esa especie realmente sea la que es, las visitas a herbario para lograr todo este tipo de información. Y esto lo tenemos que llevar acá, que esto tiene 30 por 30 metros de resolución, que es lo que nos da la Landsat. Es decir, que esa es la fuente primordial para sacar los mapas de aquí en adelante, por lo menos desde nuestro punto de vista como investigadores, y pues que vamos a publicar y vamos a liberar. Una vez esto quede publicado, quedará liberado para el uso. Lo que tenemos acá, en ese mapa, es aproximadamente 2 cuencas. Tenemos una cuenca completa que es la cuenca del río Negro. O sea, aquí estamos hablando de la cuenca entera del río Negro, que es uno de los principales tributarios del río Amazonas, y una parte que es la parte más baja, bueno, la cuenca alta del río Orinoco. Entonces tenemos esas dos, la parte de arriba, al norte. Entonces todo lo que tenemos abajo es la cuenca completa. Entonces teníamos que definir hasta dónde íbamos a cortar para hacer el análisis, pero decidimos hacer todo el análisis de la información que tenemos. Y parte de lo que tenemos acá, que no tenemos mucha información y aún, o sea, tenemos los levantamientos, pero no hemos hecho el análisis para poder definir las tierras secas y las tierras firmes como tal en esta parte para el río Amazonas y los ríos que dan todo hacia la parte amazónica, y por eso este estudio se restringe solamente a lo que es estas 2 cuencas. ¿Cuánto estamos hablando en área? Otra de las cosas importantísimas que tenemos es, para este trabajo estamos generando todos los modelos que les mostré en la fase de metodología anterior. Pero lo más importante del asunto es que estamos hablando de 127 millones de hectáreas, que es la distribución de lo que están viendo ahí. Son 127 millones de hectáreas con matrices, y la información nosotros la tenemos a nivel matricial de 30 por 30, matrices de 30 por 30 para poder sacar los modelos
que les mostré, la metodología que les mostré, y poder definir esa relación que existe entre la fitosociología y cada una de las variables que tenemos. Y este es el mapa que les mostraba de uno de esos modelos que vamos a utilizar y que tiene 30 por 30, es decir, es unas matrices gigantescas. Y en eso es lo que estamos en la actualidad. Antes que cualquier cosa, tengo que hablar de los agradecimientos, sobre todo a la población Curripaco. Son los propietarios de esta gran parte de estos territorios que trabajamos, de grandes reservas indígenas y de la comunidad Puinave. Obviamente sin ellos esto no es posible. Y pues los agradecimientos a todos, a todos los que han colaborado durante estos 7 años, porque estos han sido 7 años de arduo trabajo para lograr en media hora comentarles más o menos lo que hemos trabajado y en qué vamos y hacia dónde vamos. Es un trabajo supremamente arduo en el cual hemos publicado ya especies nuevas, nuevos registros para Colombia, y la colaboración que un proyecto de estos desde la empresa privada, que es algo que es importante recalcar, eso es desde la empresa privada, para colaborarle al país, es impresionante, y que tienen que empezar a ver, y tenemos que empezar a ver a la empresa privada con otros ojos, porque estamos como empresas privadas cambiando también la forma de cómo se investiga en el país, porque créanme que esto no existía antes. Muchas gracias.